Bienvenidos a un nuevo encuentro con la ternura de Dios, con estas parábolas que el único fin que persiguen es movernos el corazón. Y vamos a continuar con las parábolas de la misericordia. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más famosos, si se quiere el más conocido, porque toda la vida se la llamó a las parábolas del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, las parábolas de la misericordia. Vamos a adentrarnos sabiendo, como les decía en otras oportunidades, que no es una parábola que habla de otros, es una parábola que habla de nosotros. Es una parábola que solo tiene su fin y llega a su meta si logra realmente involucrarnos, pero involucrarnos completamente, no solo de a poquito, completamente. Así que bueno, vamos a comenzar. En esta oportunidad vamos a ver son tres las parábolas que propone Lucas en este capítulo 15. Dos son sobre objetos perdidos, sobre la oveja y sobre la moneda o el dracma. Y la tercera es sobre la parábola conocidísima como el hijo pródigo, pero que a mí me gusta y como a muchos ya, llamarlo del Padre Misericordioso. Pero les propongo que vayamos por el principio, por cómo empieza el capítulo, para entender un poquito por qué Jesús tiene tanto interés de explicarnos estas parábolas, a quienes tiene interés de decírselas en ese momento y el por qué. Vamos a empezar a leer desde el capítulo 15, desde el versículo 1, que es cuando se inician las parábolas. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Me voy a quedar acá porque a mí me gusta poner las cosas en contexto y explicarles un poquito más a ustedes a qué se llamaba pecador en el siglo I, en la época de Jesús. Habitualmente se dividía a los pecadores en 4 categorías diferentes. Una categoría que se denominaba física, una categoría que era la racial, otra categoría que era la social y otra que era la ética o la del oficio. Cada una de estas categorías hacían mención a alguno de los protagonistas que habitualmente encontramos en los evangelios. Por ejemplo, la primera categoría, que es de los pecadores físicos, ahí estarían englobados todos aquellos que tenían alguna dolencia, todos aquellos que tenían alguna señal, algún signo físico, ya que, como les comentaba, cuando veíamos la parábola del banquete, eran rechazados porque si tenían esa dolencia y estaban cargando con esa enfermedad, se consideraba que era porque estaban expiando un pecado, porque habían sido culpables de una falta. Y era la manera que tenían de exteriorizar hacia afuera de que eran pecadores y que no había que acercarse a ellos. La segunda categoría, la racial. ¿Quiénes estaban ahí? Especialmente los extranjeros. ¿Quiénes eran los extranjeros más conocidos en el tiempo de Jesús y en los evangelios? Eran los samaritanos y los gentiles, aquellos como los romanos. Los samaritanos, si bien compartían el territorio de la Tierra Santa, desde muchos siglos antes de Cristo ya se habían separado de los judíos, tenían su propio culto. De hecho que lo vemos eso cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ¿no? Nuestros padres rinden culto a Dios en Jerusalén y nuestros padres rinden culto a Dios, le dice la samaritana, a Jesús rinden culto a Dios en el monte Garitzim, ¿no? Y Jesús la invita a que podamos rendir culto a Dios en espíritu y en verdad.
Pero bueno, estos samaritanos eran enemigos. Los judíos los consideraban herejes y cismáticos de alguna manera, y no los querían. Entonces, todo aquel que era samaritano o gentil no comulgaba, no estaba en comunión con aquellos hijos de la alianza que llevaban adelante su vida de acuerdo a la ley que Dios le había dado a través de Moisés. Después teníamos los pecadores sociales. ¿Y quiénes eran los pecadores sociales? Por ejemplo, los recaudadores de impuestos. Eran aquellos que públicamente ya se conocía cuál era su oficio. El Evangelio tiene dos formas de llamarlos, o recaudadores de impuestos o publicanos. Publicanos vendrían a ser como un empleado público, pero ¿un empleado público de quién? De los opresores del Imperio Romano, o sea que no estaban al servicio realmente del pueblo de Israel. Entonces ellos no tenían ninguna oportunidad de poder ser rescatados porque debían de ser tenidos aparte. Todo aquel que tocaba algo de ellos o se acercaba a ellos quedaba impuro e incapacitado de poder hacer un buen culto al Dios verdadero. Y por último, los pecadores éticos o de oficio. ¿Y quiénes eran? Aquellos que nos encontramos. Por ejemplo, el otro día mencionábamos a la prostituta, esa mujer que entró a la casa de Simón y que se puso a los pies de Jesús. Las prostitutas, los usureros, aquellos que prestaban dinero a usura para beneficiarse ellos mismos. Ahí estaría más o menos entre la recaudación de impuestos y, si bien no prestaba, pero se enriquecía con el dinero de sus coterráneos, saqueo, ¿no? Uno lo ve con claridad en esas imágenes. Entonces, esta gente eran completamente excluidos absolutamente de todos. ¿Saben de quién me estoy acordando? Para que ustedes tomen una noción, de la hemorroísa. La hemorroísa vivió 12 años, dice el evangelista, en su casa, sin poder salir, porque se sabía impura, porque estaba yéndose en sangre, tenía hemorragias de sangre y nadie podía acercársele, ya que esta pérdida de sangre la hacía impura. Y estaba con esta dolencia durante 12 años. Y es ahí cuando se anima a salir de su casa e ir al encuentro de Jesús para encontrar en él una nueva forma de vida. Le había invitado a vivir una vida diferente, ¿no? Ya la vida no se le iba a través de la sangre, sino que se le recuperó ante la presencia de Cristo. Y eso es exactamente lo que nos quiere mostrar Lucas con estas parábolas de la misericordia. El Señor vino a sanar a todos, sin dejar nadie afuera. Él vino a inclinarse sobre las heridas del hombre caído, sin importarle la procedencia, sin importarle a qué se dedica, simplemente viéndole el corazón, un corazón arrepentido, un corazón deseoso de volver a estar en brazos del Padre. Entonces, en ese marco, para que ustedes se den una idea, es que Lucas nos regala estas parábolas de la misericordia en el capítulo 15. Les invito entonces a que sigamos leyéndolas. Después, cuando él escuchó este murmurar, ¿no? Este típico murmurar contra Dios que se ve desde el Antiguo Testamento. Ya murmuraban los mismos judíos cuando habían sido sacados de la esclavitud en el medio del desierto, porque pensaban en todo lo que habían podido comer si se hubiesen quedado en Egipto, sin pensar que si se hubiesen podido quedar en Egipto, iban a comer eso, pero esclavizados, ¿no? Siempre la murmuración es en torno a la nueva propuesta que nos viene a traer Dios y que nos cuesta introducirlo dentro de nuestra propia persona. Entonces, la primera parábola que les regala, dice lo siguiente. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja a las 99 en el campo y va a buscar a la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento, se va a la casa, llama a los amigos y vecinos
y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Yo soy un poquito indiscreta a veces con el Evangelio, y si pudiera decirle a Lucas, bueno, yo agregaría acá entre comillas, o los que piensan que no necesitan arrepentirse, ¿no? Porque en realidad a eso apunta esta primera parábola. Pero vamos a la segunda para después poder trabajarla juntas. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla. Al encontrarla, llama a las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la moneda perdida. Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Son preciosas las parábolas, pero hoy a mí, ¿qué me dicen? ¿Qué es lo que me dicen? Fíjense que ya el Señor, Dios en su revelación, ya había hablado a través del profeta Ezequiel de la figura de un pastor, ¿no? Ezequiel, al que le guste buscarlo, capítulo 34, versículo del 15 al 16, Ezequiel nos dice lo siguiente: yo mismo seré el pastor de mis ovejas y haré que descansen, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida, volveré a traer a la que andaba descarriada, vendaré a la herida, haré que cobre fuerza la débil, cuidaré de la gorda y fuerte, las apacentaré según la justicia. Fíjense que ahí ya el profeta quiere anunciar a este pastor amoroso, que realmente es amoroso porque conoce, porque como les decía hace un ratito, se inclina ante la necesidad de cada una de las ovejas de su redil. Pero claro, la parábola de Jesús desconcierta un poco, porque cuando él pregunta, a ver, ¿ustedes no dejarían, si se pierde una oveja, las 99 en el campo y van a buscarla extraviada hasta encontrarla? Yo cada vez que leo eso pienso que todos al unísono deben de haber contestado: ni locos, preferimos que se pierda antes de perder a todo el redil. Pero el Señor en las parábolas siempre nos pone de cabeza y nos muestra lo que es importante para Dios. Es tan importante salir a buscar a esta oveja que se fue. ¿Y a quién les está hablando? Les está hablando a los que se creen, a los que sienten en el corazón y tienen de alguna manera una claridad absoluta, que son los que forman parte de las 99 que se quedan. Son aquellos que no tienen nada que decir, un poquito parecidos a Simón, que no tenían nada que culparse, nada de qué arrepentirse, porque eran conocedores de la ley y la trataban de vivir a rajatabla. Y viviendo la ley como correspondía y siendo fiel a ella, Dios todavía era su deudor, porque era aquel que los tenía que albergar y cuidar y no ir abandonándolos por ahí buscando al que se había perdido y descarriado. Pero estas parábolas de la misericordia, una de las cosas que tienen y que va a completar, a amplificarse y a planificarse en la parábola del Padre Misericordioso, es que nos habla de qué Dios estamos nosotros creyendo, a qué Dios nosotros le estamos entregando este corazón roto para que lo vuelva a armar, lo vuelva a acariciar y nos vuelva a dar una vida plena. Era lo que ellos no veían. Fíjense que cuando vemos que el pastor se aleja para ir a buscar a la oveja, también, de alguna manera, las que se quedan en peligro. ¿Y en peligro de qué? En peligro de ser
qué sé yo, atacadas por un lobo, robadas por otro pastor que pasaba por ahí. Las que se quedan también corren peligro. Pero el peligro que subyace a la letra es el peligro de sentirse justas, de sentirse en regla, de sentirse que no tienen que para nada preocuparse, porque ellas no se alejan ni un centímetro de la presencia de Dios, sin saber que están alejadas kilómetros de su corazón. Creo yo que no tienen, a pesar de estar corriendo el mismo riesgo que la que se fue, no tienen el mismo gozo que la que va a volver al redil, tener la posibilidad de volver sobre los hombros del pastor. Poder sentir que te cargas sobre los hombros. Ese sentir lo que debió de sentir esa mujer pública en la casa de Simón, que le devolvía la vida porque le devolvía el perdón, porque le devolvía la dignidad. Se la pierden. Pero fíjense cómo terminan estas parábolas, porque no es algo menor. Las dos, tanto la de la oveja como la del dracma, termina con una gran celebración, porque este pastor que llega con la oveja sobre los hombros, lo primero que hace es contarlo, es publicarlo, es hacer fiesta e invitar a que otros se asocien al gozo, ese gozo que dice Jesús, que siente Dios cuando uno solo de los que estaban perdidos vuelve, uno solo de los que estaban completamente lejos de su presencia comienzan a acercarse. El gozo, la fiesta. Y con la mujer pasa lo mismo. Obviamente se trata de dos objetos, ¿no? Y no podemos comparar el valor que tiene un dracma, que se acuerdan que es el valor del salario de un día de un asalariado, al valor que tiene una oveja. Pero esta mujer es como que, así como el pastor, que es el que hace toda la acción, porque si bien la oveja se va, se pierde, es el pastor que sale a buscarla. Acá también vemos a una mujer que toma la iniciativa en la acción. Dice que tiene 10 monedas, pero se le pierde una. Se le pierde una. Y fíjense la dedicación, ¿no? Fíjense, enciende una lámpara para poder ver bien dónde está. Barre la casa, que me imagino yo, que soy ama de casa, cada vez que barro, corro los muebles, levanto las carpetas, trato de sacar realmente por todos lados, ¿no? De pasar el escobillón por todos lados. Y busca con mucho cuidado hasta encontrarla, esa dracma. Al encontrarla, llama a las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la moneda perdida. Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjense que recién decíamos que esto de la moneda perdida, que es un dracma, que apenas si tiene el valor, porque no dicen en qué situación económica estaba la mujer, no sabemos si era rica, pobre, pero para ella era importante esa moneda. ¿Y cómo sabemos que es importante la moneda? Por todo el afán, por toda la acción que ella le regala para tratar de encontrarla. La acción de la mujer es la que le da el valor a la moneda. Y eso es lo que nos pasa a todos cuando entendemos que es la acción de Dios que no para hasta encontrarnos. Para encontrarnos, por más que haya un solo pecador, por más que haya una sola persona, una sola mujer, un solo niño, un solo ser humano que se haya ido de su presencia, no para hasta realmente poder encontrarnos. Es el valor de lo único, es el valor de lo irrepetible, es el valor que tenemos cada uno de nosotros frente a Él. A mí me suena esto que en el bautismo de Jesús, el Evangelio de Marcos dice que se abren los cielos y la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado. Y sí, y Dios no se desdice, somos sus hijos amados, somos su creación amada. ¿Cómo no va a ser de todo para buscarnos
cuando estamos perdidos. Fíjense que hay otra parábola que ya no está, la meto un poquito por la ventana, pero que tiene tanto que ver y no me gustaría no mencionarla, que es una parábola que se encuentra en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en donde el Señor también invita les enseña, mejor dicho, les explica cómo perdonar a un hermano, ¿no? Y me gusta porque después de la explicación les hace ver que el perdón es algo que viene en la oración. Qué difícil, ¿no? Esto de perdonar. Decíamos que es uno de los actos más difíciles, ya sea porque lo damos, ya sea porque lo reconocemos, aquello que tiene que ser perdonado en nosotros, o porque le pedimos perdón a alguien, ¿no? Y fíjense que el Señor, después de explicar, lo que hace es tratar de que nosotros podamos de alguna manera darnos cuenta que el perdón viene por don, por gracia, porque es la gracia de Dios en nosotros que nos mueve a poder reconocerlo, a poder pedirlo, a poder ofrecerlo. Entonces, en este marco, le dice, porque estas parábolas de la misericordia también son para los de adentro, ¿no? Porque imagínense, todos estos amigos veíamos cómo en el camino discutían, quién era el más importante, yo quiero ser el primero, quiero estar a la derecha, quiero estar a la izquierda, ¿no? Se la pasaban discutiendo. Entonces, también la parábola del perdón es para los de adentro. Y se le ocurre a Pedro preguntar cuántas veces tiene que perdonar. Y le cuenta la misma parábola o parecida que leíamos el otro día en la casa de Simón, la de los deudores, pero es un poquito distinta y me gustaría compartirla con ustedes para terminar este enfoque. Dice, como siempre Mateo nos pone en presencia de un rey, ¿no? Es un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que adeudaba 10.000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló y suplicándole le dijo, «Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré». Y el buen rey tuvo paciencia y le condonó la deuda. Le dijo que se fuera tranquilo, se la perdonó. O sea, fue mucho más que paciente. Le dijo, ya no me debes nada. Ahora bien, ¿qué hizo este perdonado por el rey? Salió y se encontró con un compañero que le debía solamente 100 monedas. Acuérdense que él debía 10.000 monedas. Este solo 100. Y este hombre le pedía, ¿no? Pagame lo que me debes, agarrándolo por el cuello, dice la parábola en Mateo. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy molestos y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo, sirviente malvado, toda aquella deuda que te perdoné, yo agregaría, ¿te acordás? Porque me lo suplicaste, ¿no tenías tú que hacer lo mismo con este compañero tuyo? E indignado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los trataré mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Fíjense cómo, de alguna manera, esta parábola que nos presenta en el marco de una pregunta de Pedro, ¿no? A ver, Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? ¿Hasta cuánto tengo que perdonar? ¿No? Y Jesús le dice, Pedro, hasta 70 veces siempre, siempre tenemos que perdonar. Y le hace ver a Pedro cómo el perdón es también un sinónimo de tener paciencia, de tener paciencia. Esa misma paciencia que va a ser parte de ese canto tan hermoso en Corintios, que es el canto del amor, ¿no? El amor es paciente, lo primero que nos dice Pablo en esa carta. ¿Y qué les parece? ¿Qué es esa paciencia? Me gusta porque en Amoris Laetitia
El Papa Francisco en el capítulo 4 es con lo primero que empieza. Analizando Corintios, nos dice que el amor es paciente. ¿Y qué significa que es paciente? Es paciente cuando no le pide al otro que sea lo que el otro no puede ser. Dice el Papa, el que no pide relaciones angelicales, el que se da cuenta que así como no es perfecto, no le puede exigir perfección al otro. Es el que tiene la capacidad de poder recibir, de poder entender, de poder de alguna manera comprender que si algo el otro hace mal a él, es por algo, es por alguna situación, es por algo que le provocó en su corazón. Y es de la manera que tiene de poder demostrarlo. La paciencia, según esta parábola en Mateo sobre el perdón, es un sinónimo y una necesidad. La misma paciencia que tuvo el pastor que se fue a buscar la oveja, sin andar con un cronómetro a ver cuánto voy a tardar. Y la misma paciencia que tuvo la mujer, que para lo único que estaba atenta era para encontrar la moneda, el dracma que se le había perdido. Así que bueno, hoy nos habla de esta manera, estas parábolas sobre el perdón, sobre la búsqueda, sobre el sentirnos capaces de poder estar en los hombros del Señor. Esperemos que podamos de alguna manera entrar con el corazón dentro de estas parábolas, cada uno en su casa, y poder decirle a Jesús, mirándolo a los ojos, ¿qué me querés decir, Maestro, con esto? ¿Qué es lo que tengo que modificar en mi vida? ¿Cómo tengo que ablandar mi corazón? Bueno, nos encontramos en la próxima para seguir juntos recorriendo el fascinante mundo de las parábolas de Jesús. Chao.